Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla organizada por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Bienvenidos los que no han estado nunca en nuestras actividades y bienvenidos a todos los que nos vienen acompañando desde hace más de 2 años. Hoy tenemos la exposición de un colega nuestro de la Facultad de Derecho, el doctor Leopoldo Godio, que voy a pasar a presentarlo para los que no lo conocen. Leopoldo Godio es abogado, magíster en Relaciones Internacionales, doctor con tesis sobresaliente y recomendación a premio facultad en el área de Historia del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene otro doctorado, es doctor en Ciencias Jurídicas, también con tesis sobresaliente en el área de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, es miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, es co-coordinador del seminario Historia de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, secretario del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, entre otras instituciones. Hoy se va a referir a la cátedra de Luis A. Podestá Costa en la Universidad de Buenos Aires. Razones de una escuela de pensamiento vigente. Qué lindo, Leopoldo, los temas que trabajás, que son de historia del derecho, de la historia del derecho internacional público. ¿eh? Estamos muy contentos de tenerte acá en nuestro instituto. El doctor Abasolo se ha disculpado, me ha dicho que se ha puesto en contacto con vos para decirte que no puede estar presente porque se le superpone con otra actividad. Así que el piso es tuyo, abrite el micrófono, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Kluger, por la presentación y la invitación también que me han formulado con el doctor Abasolo. Y los agradezco a ambos a título personal y al Instituto por la invitación para compartir algunas reflexiones puntuales sobre una pequeña parte de mi tesis de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, que para los que los quieran consultar es este librito que publicó UDEVA con la Facultad de Derecho de la UBA en convenio, que lo pueden retirar en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Eh, y algunas reflexiones de esto, hago una aclaración preliminar, más allá de que no espero piedad en el momento de las preguntas y reflexiones. Yo soy internacionalista, no soy de historia y derecho. Claramente decidí salir de mi zona de confort como internacionalista y hacer una tesis de historia y derecho para una inquietud intelectual, pero mi formación es de internacionalista. Entonces, hecha esa aclaración, que desde ya espero las mejores y más difíciles preguntas que puedan hacer, ya me anoto el tiempo para no pasarme, 20 minutos, pero se terminando 15 a 30, porque el trastorno obsesivo compulsivo domina mis actos, sin duda, y voy a compartir algunas reflexiones de ustedes sobre esta pequeña parte de mi tesis. Esta tesis que hice trató sobre intentar demostrar cómo la cátedra de Luis Agustín Podestá Costa fue un punto bisagra, no solamente en la enseñanza del derecho internacional, sino en la formación de una escuela. Para poder hacer esa demostración científica, metodológica y objetiva, tuve que hacer un relevamiento de todas las cátedras de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, desde el inicio de la fundación de la universidad y las primeras clases en 1822, a cargo del fundador de la universidad, Antonio Sáenz, para luego llegar hasta el momento que era el planteo de la hipótesis, que era el año 2014-2015, y ver cómo
desde la aparición de esa cátedra de Podestá Costa en el año 1956 hasta su fallecimiento, que es 1962, aparece como el inicio de ese legado y para mí una escuela. Y eso se advierte cuando uno ve que en ese momento había nada más 2 cátedras y aparece un dominio de las ideas, de las presencias, de la configuración de los programas. Y después de ahí, en esa investigación, me di cuenta que básicamente podía llegar a comprender por qué los internacionalistas argentinos pensamos como pensamos, ¿no? Con una impronta y una idea muy, muy definida, porque hasta incluso cuando presenté esa investigación, de los 5 titulares de la materia en la Universidad de Buenos Aires, 4 eran del linaje de Podestá Costa. Entonces, yo ahí encontraba la excusa para investigar. Obviamente tenía que demostrar toda esa cuestión. Entonces, lo justo es decir que, si bien Podestá Costa, que había sido una persona que estudió abogacía de grande, cuando digo de grande estoy hablando de iniciar los estudios a los 25 o 30 años, se recibió con excelentes notas y promedios. Al año siguiente se doctora con una tesis con recomendación de premio facultad, una tesis sobre las luchas civiles, que eran los temas que dominaban los estudios de doctorado. Había una lista de títulos sugeridos. Eso lo destaca en la importancia del premio facultad justamente un trabajo de la doctora Kluger que cité en la tesis. Y luego, por esta Costa, ya siendo un Nobel graduado, pero antiguo colaborador, incluso había sido secretario privado del canciller Ceballos, ¿sí? Claramente tenía una experiencia práctica notable, es incorporado a la universidad en la cátedra de Isidoro Ruiz Moreno. Isidoro Ruiz Moreno, que para mí es Isidoro Ruiz Moreno primero, el primer Isidoro Ruiz Moreno, que fue titular de la Universidad de Buenos Aires por concurso entre 1919 y 1946, año en que se jubila. Y allí, por esta Costa era el profesor adjunto, y el otro profesor, que sería el suplente, fue un distinguidísimo internacionalista que había nacido en Riga, en Europa del Este, que era Daniel Antokolech. Y no casualmente, esos 3 internacionalistas, titular y adjuntos, eran los principales funcionarios de la Consejería Legal y Política que había sido creada en la Cancillería por Alvear en la década del 20. Ruiz Moreno era el consejero legal, Podestá Costa y Antokolech eran sus principales asesores. Y ellos 3 tuvieron un destacadísimo rol en la labor de la Argentina durante la paz del Chaco, o en verdad para la conferencia, y fueron los que trabajaron las principales bases de lo que luego fue el Pacto Saavedra-Lamas y que le valió a Saavedra-Lamas el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. Entonces, eso es un comentario de pasar para que sepan que hay un trasfondo de un equipo de trabajo detrás de un premio Nobel, no fue una tarea unipersonal. Eso, la nobleza obliga a señalar esto. Entonces, luego de que se jubila Isidoro Ruiz Moreno, la cátedra queda a cargo de un profesor que estaba en Ciencias Económicas de la UBA, que fue Lucio Manuel Baltasar Hilarión Moreno Quintana, que fue titular entre 1946, a la salida de Ruiz Moreno, hasta el 55. Esta es una época que en lo personal es muy compleja de la universidad por razones políticas que ustedes conocen, pero cuando termina Moreno Quintana en febrero del 55 para irse a asumir sus funciones como juez de la Corte Internacional de Justicia, que eran 6 meses con un interinato breve a cargo de uno de sus colaboradores, y luego aparece la Libertadora y
un recambio y una intervención en la Universidad de Buenos Aires, y ahí se lo vuelve a convocar a Podestá Costa, que se había jubilado de la universidad, para que integrara las mesas de exámenes, y al año siguiente se realiza un concurso, reincorporan a los profesores que habían sido injustamente apartados de sus cátedras, entre ellos Isidoro Ruiz Moreno Hijo. ¿Sí? Se llama concurso y ganan Podestá Costa e Isidoro Ruiz Moreno Hijo. Y ahí ya deja de haber una sola cátedra y pasa a haber dos. Entonces queda la cátedra A y la cátedra B, una a cargo de cada uno de estos juristas. Isidoro Ruiz Moreno hizo una destacadísima labor como internacionalista, también fue consejero legal como su padre, pero él no logró formar una escuela y discípulos que pudiesen continuar con sus ideas, ¿sí? A pesar de que entre sus integrantes tenía juristas de la talla mundial como Julio Barbosa, José María Ruda, ¿sí? Pero ellos tampoco lograron generar discípulos. En la otra cátedra, la de Podestá Costa, tenía dos jóvenes colaboradores que habían sido alumnos de Hans Kelsen en Berkeley, en Estados Unidos, que eran Hugo Caminos y Ernesto Hormida. Y ellos dos, que venían ya con una impronta muy marcada del derecho internacional y con una visión keynesiana, sumado al prestigio de Podestá Costa, que incluso en el 55 había sido ya canciller. Estábamos hablando de posiblemente uno de los principales internacionalistas de la época, incluso reconocido por el propio Isidoro Ruiz Moreno padre, que había sido su adjunto, e Isidoro Ruiz Moreno hijo, que dijo que él había estudiado con el propio Podestá Costa, lo deja clarísimo en una semblanza en representación de la universidad al momento de los homenajes en el funeral de Podestá Costa. Y entonces ahí tenemos un Podestá Costa muy anciano, pero muy lúcido, con dos jóvenes que estaban prácticamente a disposición de él todo el tiempo. Podestá Costa empieza a incorporar docentes que a ustedes les van a hacer, son nombres muy, muy queridos para muchos de ustedes, como Roberto Moncayo, Hortensia Gutiérrez Pose. Entre sus ayudantes graduados, que luego empiezan como ayudantes alumnos y luego se incorporan a la cátedra, aparece Julio Barberis, Elsa Kelly, Mónica Pinto, Liliana del Castillo, ¿sí? Todos nombres que hoy son todos consagrados o han logrado ser consagrados en su momento. Entonces, ahí aparece ese juego de una consolidación de un titular con dos profesores adjuntos que pronto adquieren el carácter de profesor asociado, que para los que no son de la Universidad de Buenos Aires es un intermedio entre el adjunto y el titular, ¿sí? O sea, es lo más cercano a un titular sin ser titular regular. Y cuando muere intempestivamente Podestá Costa en diciembre del 62, quedan Hugo Caminos y Ernesto Hormida, los dos, ambos como titulares interinos a cargo de la misma cátedra, que es un caso poco frecuente que dos personas sean titulares interinos a cargo de una cátedra. Pero eso fue lo que pasó. En el año 1967 se hace el concurso de la cátedra de Podestá Costa, que era en primer lugar Hugo Caminos, en segundo lugar empatados Ernesto Hormida y José María Ruda, que José María Ruda, si bien estaba en otra cátedra, era muy famoso, era un consejero, fuera consejero legal, era un funcionario de la Cancillería muy importante, ya era famoso en la Asamblea General de Naciones Unidas, había hecho su famoso alegato ante el Comité de los 24, que fue el que dio origen a la resolución famosa 2065, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas. Así que se imaginan que el reconocimiento de Ruda era muy alto a nivel mundial, pero esa cátedra la gana Caminos. Caminos gana la cátedra, estaban todos muy parejos, eso yo lo hablé mucho con Caminos, él era mi maestro. Caminos fue mi maestro, trabajé con él muchísimos años, y él me dijo que él cree que el motivo por el cual ganó, que fue el elemento diferenciador, era que Caminos tenía el doctorado, y en ese momento Ruda todavía no lo había tenido, lo había defendido en 1970. Entonces cree que eso fue el motivo. Pero bueno, cuestión, al año siguiente asume ya Camino solo,
Hermida, que era en su cátedra como adjunto, perdón, como asociado, y poco a poco esa cátedra sigue consolidándose, ¿sí? Se van incorporando nuevos docentes, pero Caminos mantiene el programa, la forma de enseñanza. Ya lo habían hecho antes con Hermida. Ellos mantenían sin modificar el programa de Podestá Costa. Usaban la bibliografía, bajaban la misma forma de pensar y razonar el derecho internacional. Entonces, uno empieza a ver que Caminos, que era como titular ya regular entre 1969 y 1987, cuando cumple los 65 años. Mientras tanto, en ese periodo de tiempo, en el año 1974, se crean dos cátedras nuevas porque había más alumnos, era necesario más titulares, más cátedras, y los dos profesores que se incorporan eran Moncayo, que era el adjunto de Caminos y Hermida y de Caminos en su momento, cuando estaba solo, y el otro que queda a cargo es el propio Hermida. Entonces, de las 4 cátedras, queda Caminos a cargo de la cátedra 1, Hermida a cargo de la cátedra 2, Moncayo a cargo de la cátedra 3, y luego queda en la cátedra 4 Sabaté Lichtenstein, que era un profesor muy importante de Santa Fe, que había quedado a cargo de la cátedra que había sido de antaño, de Isidoro Ruiz Moreno Hijo, luego Ruda, y luego Sabaté, que había continuado esta cátedra. Entonces ahí uno advierte que ya 3 de las 4 cátedras son del linaje Podestá Costa. Estas mismas cátedras posteriormente se fueron, primero se jubila Caminos, luego Hermida, primero Hermida, luego Caminos, y aparecen entre sus sucesores, o cuando había interinatos, cuando Moncayo era agente de la República Argentina, destinado como embajador ante la Santa Sede, para también como agente en el conflicto con Chile por las islas Picto Nueva Heleno. ¿Qué ocurrió? Claro, los interinos, los titulares interinos, que y sobre todo cuando en el 85 aparecen más cátedras, se amplía una cátedra más, luego de regreso a la democracia, que queda a cargo de Gutiérrez Pose. Entonces, aparecen Vinuesa, Gutiérrez Pose, aparecen ya adjuntos interinos como Lilian de Castillo, Mónica Pinto, que ya se había doctorado, Eisa Kelly, que se había formado con Camino, y que también había estado muy cercana también a Hermida. Aparece un tiempito Julio Barberis, ¿sí? Que había estado un tiempo como ayudante alumno, luego se fue de la universidad, se fue a ser profesor en la UCA, y luego volvió 1 año y medio como interino, Horacio Basabe, gente que habían sido también formados por Caminos y Vinuesa, bueno, Vinuesa para los diplomáticos más nobles, que también estaban presentes en el ISEN. Entonces eso, el abogado que había rendido libre, pero luego era diplomático, si no se formaba con Caminos y Hermida en la universidad, los tenían en el ISEN. Entonces, ahí empieza a haber un dominio sustancial de la concepción del derecho internacional público y la estructuración del derecho de gentes que subyace, ¿no? Más allá de la bibliografía, ¿no? Yo esto lo pude ver en los textos que hicieron estos discípulos, ¿sí? Que luego de Vinuesa aparece Silvina González Napolitano, discípula de Vinuesa. Luego aparece Emiliano Huiz, discípulo de Mónica Pinto Gutiérrez Pose. Entonces uno ve que hay un patrón, ¿sí? Verificable. De hecho, yo puedo ver los trabajos de Mónica Pinto y veo perfecto, veo el razonamiento de Gutiérrez Pose. Y porque fue discípula de Hortensia. Entonces, y uno cuando habla con ellos ve cómo estructuran un razonamiento jurídico, o Lilian de Castillo, yo la escucho hablar y veo perfectamente que es discípula de Camino. Entonces, eh, uno puede verificar eso en los textos. También tengo que decir que durante la investigación entrevisté a gente que decía que eran discípulos de, y sin embargo, cuando uno ve los textos,
eso no se observa. ¿Sí? No se observa en la forma de estructurar un trabajo, en la rigurosidad, no se observa. O sea, a veces pasa. Como todas tesis de investigación que hay entrevistas, ustedes saben que a veces los entrevistados son susceptibles de subjetividades o de omisiones involuntarias que son muy difíciles. Uno tiene que cruzar con otros datos y otras referencias para tratar de ser lo más objetivo posible en la reconstrucción de los hechos. ¿Sí? Así que ese es el campo de especialidad de ustedes. Entonces, yo me tomé trabajo en un momento para ser lo más justo y objetivo posible dentro de lo que las ideas que se me habían ocurrido, sumar lo que eran los años cátedras. Los años cátedras de aquellos discípulos con un linaje verificado de vínculo, ¿no? Ya sea por su formación en la universidad o por esa interacción bibliográfica, pero sumando solamente los datos o teniendo en cuenta solamente los datos de la universidad, yo consideré en mi investigación 198 años de la Universidad de Buenos Aires. De estos 198 años, y yo sumo los años cátedra, porque en un momento había una sola cátedra y después había 2, 3, 4, 5 cátedras, yo sumaba los años cátedra y de estos 198 años, el linaje Podestá Costa tiene un dominio del 47,98% de los cursos dictados. Pero yo estoy tomando el periodo 1822, ¿sí? 2019, que fue cuando terminé la tesis. Ahora, es cierto, yo ahí estoy considerando toda la historia de la universidad, pero la cátedra de Podestá Costa, en rigor, aparece en 1956. Entonces, si yo tomo el dominio desde que aparece esa cátedra, que es lo más objetivo, para decirlo así, el dominio es del 74,79% de los cursos. Obviamente ahora este porcentaje podría bajar un poquito, ¿no? Vemos, porque habría que ver qué deparan los concursos en el futuro, ¿sí? Yo solamente consideré los titulares de cátedras porque ya los adjuntos, el seguimiento de los adjuntos requeriría otra tesis, ¿sí? Otra investigación. Pero bueno, lo que a mí me interesaba destacar con ustedes es que este patrón de ideas de la cátedra de Podestá Costa se explica y uno dice, bueno, pero ¿por qué pasó con la cátedra de Podestá Costa y no con otro? Bueno, yo creo que hay una explicación, si se quiere, sociológica. Yo algo les comentaba. Podestá Costa era posiblemente el internacionalista más importante de esa época. Había sido el principal funcionario de la Sociedad de las Naciones, la antecesora de la ONU. Él ocupó el cargo administrativo más alto, que es el equivalente, que no existía en la Sociedad de las Naciones, al secretario general de la ONU. ¿Sí? Entonces, un prestigio internacional de ese nivel, ¿sí? En Ginebra. Él había sido miembro del Instituto de Droit Internacional creado, ¿sí? Entre otros que había sido parte Luis María de Gago. Sus doctrinas habían sido muy reconocidas, incluso doctrinas que él había creado, reflexionado en épocas de estudiante. Que eso fue una cosa que pude demostrar en la tesis, fue muy llamativo, porque en una revista que está acá en El Gioja, apareció un comentario de un profesor de Derecho Internacional Privado que dice que las ideas de Podestá Costa eran conocidas cuando él era estudiante en la propia Sociedad de las Naciones. Y que era la idea el borrador de la tesis de la idea de la comunidad de fortuna. Y yo dije, bueno, pero ¿dónde está la prueba que la creó siendo estudiante? Y la encontré en una librería de esas de antigüedades de la Avenida de Mayo, y encontré el folleto editado en 1916, cuando Podestá Costa era todavía estudiante. Entonces, y eso fue un descubrimiento realmente notable, que está como anexo a la portada de esa publicación, como anexo a la tesis para demostrar la existencia de ese folleto. Y entonces tenemos Podestá Costa, un estudiante notable, un profesor notable, un canciller notable, a pesar de que estuvo poco tiempo, fue una de las épocas más productivas en cuanto a ratificación de tratados de la Cancillería.
y eso también está incluido en la investigación, que a la vez vino con dos colaboradores que hicieron un muy buen pie en la universidad, se quedaron prácticamente casi 30 años cada uno, que en un momento se abrieron las cátedras, sus discípulos ocuparon esas cátedras nuevas, y luego hace un efecto cascada donde los contenidos, la bibliografía, el programa que era de Potestad Costa y que no se modificaba el programa. Lo que hacían los profesores era actualizar los contenidos en las clases, pero el programa era el mismo. Entonces, y eso empieza a modelar, ¿sí?, a las futuras generaciones de profesionales, pero sobre todo de profesores de la materia. Entonces, eso me parecía muy notable, que está demostrado en la tesis, ¿sí?, desde el seguimiento incluso de los programas de estudio, ¿sí? Y después la otra cuestión que tiene que ver es esta triada, ¿no? Prestigio, respeto y admiración de estos tres profesores. Cuando uno entrevista a los internacionalistas que han pasado por esta cátedra, ya siendo colaboradores como era Gutiérrez Pose o Mónica Pinto, y después uno va a los más jóvenes, esa admiración está latente, ¿sí? Está claramente sólida y actual, ¿sí? Hay punto tal que incluso en la cátedra de Rura uno tiene personas que pasaron por esa cátedra o por la cátedra de Sabaté, como el caso de Juan Antonio Travieso, que si bien no es del linaje de Podestá Costa, tiene un respeto tan grande por las ideas de Podestá Costa, que dice, de alguna manera, aunque yo no fui alumno de esa cátedra, yo las tomé como propias. Así que yo creo que con esto estoy bien de tiempo, ¿sí? Pero bueno, yo creo que el debate da para mucho más sobre esta relación de continuidad, ¿sí?, que para mí no es una cuestión meramente formal, sino que es sustancial, ¿no? Y todo confluye, si se quiere, inequívocamente, no solamente dentro de la Universidad de Buenos Aires, a esta escuela, sino que también ha logrado traspasar las fronteras de Figueroa y Corta y Pueyrredón, ¿no? Para incluso ser utilizadas, y ese criterio, en otras universidades de la Argentina, e incluso fuera de ella. Muchas gracias a todos por su atención y estoy a disposición para las preguntas e inquietudes que tengan. Bueno, muchísimas gracias, doctor Godio, por haberse ajustado al tiempo. Y quedan 7 minutos de esta primera parte, así que se abre la discusión del doctor Podio para comentarios, preguntas. Yo tengo algunas preguntas para hacerte, puedo empezar para romper un poquito el hielo. Ahí hay felicitaciones del doctor Olano de Colombia. Muchas gracias, doctor Olano. Un gusto que esté acá. Mientras vamos calentando los motores, hay algo que me gustaría conocer, saber tu opinión, ¿no? Y que es muy pertinente en este contexto, de ¿a qué consideras vos discípulo? Discípulo, muy buena pregunta. ¿Cómo lo definís? La discipulidad. Muy bien, es muy buena pregunta. Parece fácil, pero es profunda, Viviana. Bueno, a ver, yo creo que el discípulo es una persona que no solamente fue alumno, ¿sí?, sino que es una persona que incorpora el método de trabajo, la forma de razonar, la forma de convivir con el derecho, ¿no? Cómo uno se apropia del saber del maestro, cuando el maestro ha sido generoso, ¿sí? Y hay que distinguirlo con algunos de los entrevistados que yo tuve, que ellos decían que eran discípulos, pero en verdad en el fondo no eran discípulos, eran amigos. Una cosa es ser amigo o tener una relación cercana, y otra cosa es ser discípulo. A mí me ha ocurrido gente que me dijo, yo fui discípulo de tal o discípula de tal, y cuando uno lee los trabajos, no se advierte esa relación maestro-discípulo. Yo, por ejemplo, lo tengo que decir, yo vi, por ejemplo, en Mónica Pinto lo veo perfecto, porque es más, yo a veces, o en Susana Nobile, que es una adjunta
que no de Hortensia Gutiérrez Posse, que no llegó a titular, pero yo la escucho hablar, le leo los emails, y es Hortensia, es lo mismo. La expresión, ella me dice, bueno, como que me dijo una vez en una conversación, me dice, sí, los niñitos van creciendo. Esa expresión es de Hortensia. O sea, y la toma. Eso, porque uno me dice, bueno, un discípulo excelente de Hortensia Gutiérrez Posse es Susana Nobile. Era su secretaria de juzgado también. Cuando Hortensia era jueza, era su secretaria. Entonces, ella asimiló muy bien todo el ser, ¿no? De su maestra. Yo creo que va por ahí, ¿no? El discípulo, a ver, no tiene por qué respetar todos los aspectos de su predecesor, pero sí tiene que tener elementos de identificación que uno diga, es como uno cuando es hijo de sus padres, uno le reconoce las orejas, los ojos, algo le veo, la actitud, es la crianza, y eso se nota, las reacciones, y eso en una tesis de historia del derecho es difícil, pero yo creo que si tiene elementos objetivamente verificables o medibles o probables, que los pueda de alguna manera, sí, validar, ¿no? Convengamos que el derecho no es una ciencia exacta, ¿no? Pero sí puede ser objetivo. Así que no sé si Viviana, si querés que amplíe un poquito más o... Sí, ahí hay una pregunta, me parece que lo estoy viendo Agustín Parise. Agustín, me parece que te estoy viendo ahí. Estás de incógnito, porque estás como Agustín iPhone, pero nos quedan 2 minutos, así que salimos y volvemos a entrar con este mismo link y le damos la palabra a Agustín y después seguimos con el resto. Muchas gracias. De acuerdo. Continuamos entonces con esta exposición del doctor Leopoldo Godio sobre la cátedra de Podestá Costa, en esta segunda etapa de comentarios y preguntas, y ahora le doy el uso de la palabra al doctor Agustín Parise. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y Leopoldo, disculpas por llegar tarde a la reunión. Te quería preguntar, Leopoldo, un poco siguiendo con el comentario de Viviana. Yo tuve la suerte y te agradezco, me diste una copia de tu libro y lo estuve mirando con atención. Y considerando el comentario de Viviana de qué es un discípulo, yo también estaba interesado en saber un poco sobre el tema de los doctores y los doctorandos y los árboles genealógicos de los doctores o el famoso Dr. Vater, toda esa línea que en tantas jurisdicciones se hacen árboles que van hasta la fundación de Bolonia. La pregunta es si en tu trabajo te parece que haya algo que quieras compartir de ese aspecto sobre los doctorandos. No solo discípulo, que no necesariamente es doctorando, pero el doctor doctorando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Agustín. Esta fue una de las preguntas que me hizo el jurado en la defensa, pero no la pregunta antes de la nota. Después de la nota, cuando volvieron a hablar, ahí me hicieron esa pregunta, pero como una curiosidad, ¿no? Y yo hice la investigación, de ahí fue cuando descubrí el trabajo de las tesis sobresalientes de Viviana. Y el tema era que yo no vi ese dominio, si querés, esa verificación de las tesis doctorales para la tesis. Sí, lo que sí vi fue cuáles eran las tesis relevantes de Derecho Internacional y en la Universidad de Buenos Aires. En algunos casos había directores de tesis, en otros no, porque en ese momento no se pedía. O apareció un padrino de tesis, pero no era lo mismo que un director. En el caso de Podestá Costa, que como bien lo señala Viviana Kluber cuando se refiere al premio Facultad de Podestá Costa, el padrino de tesis era, si no me equivoco, Stanislao Ceballos, ¿sí? Quien, cuando tienen que decidir el premio Facultad, se abstiene de votar porque había sido el padrino de tesis de Podestá Costa. Entonces, ahí uno podría más o menos tratar de ver cómo fue esa cuestión. Yo, cuando le pregunté a Hugo Camino por su doctorado,
él no había tenido director. Cuando le preguntó Hortensia a Gutiérrez Pose, ella hacía sola el doctorado. Sí, a ver, le colaboraba Ernesto Hermida, ¿sí? Pero cuando fue el jurado le habían sido Caminos, Moncayo y Hermida. Entonces, ella iba a la biblioteca de Hermida a trabajar la tesis. Sí, por ahí, con tiempos posteriores, ¿sí? Uno advierte esa relación director de tesis tesista, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Mónica Pinto, sí, Hortensia, si no me equivoco. En el caso de Silvina González Napolitano fue Frida Armas la directora, pero Vinuesa era jurado. Lo que pasa es que ahí yo tendría que preguntarle, en verdad, por qué Vinuesa no había sido el director. Yo creo que tenía que ver con que Vinuesa no es estrictamente doctor, Vinuesa Vinuesa no es doctor. doctor, entonces Vinuesa no le podía hacer doctorado, él no podía ser director. Entonces, esas son las cosas que a veces aparecen. En el caso de Lilian del Castillo, el director de la tesis fue Julio Barberis, pero porque ella había entablado una relación personal y profesional con Julio Barberis cuando ella trabajaba en la Cancillería. Entonces, pero bueno, uno por ahí puede tratar de ver alguna relación, pero para mí no iba o no servía para la hipótesis, y en muchos casos porque la información o no era disponible o no era, ¿cómo te puedo decir?, verificable desde ningún punto de vista porque no aparecía la información. Yo hablé en doctorado, miré los archivos, no había mucha información que me permitiese seguir este sendero. Entonces, si bien hice esa investigación, pero no la incluí en la tesis primero porque se me iba del plan de tesis. Lo tomé en cuenta como una variable, pero como no la pude incorporar, lo que hice fue sacar un articulito que está disponible en internet, que es sobre las tesis doctorales de Derecho Internacional Público, y tomé como excusa las efemérides de los 100 años de la tesis de Podestá Costa, y ahí traté de identificar, bueno, dentro de Internacional Público, cuántos se referían a derecho de mar, a integración o cuestiones económicas, a, no sé, cuestiones territoriales, ¿sí? Que son detallecitos, pero no pude ahondar más en la tesis sobre esto, ¿sí? No, o sea, lamento, pero desde algún punto de vista, con la tranquilidad de haberlo hecho el trabajo, pero lamento no poder dar una respuesta satisfactoria a lo concreto de tu pregunta, pero no porque no quiera o no lo sepa, sino porque la información esa no existe. No, lamentablemente no hubo un registro de eso. Yo pude determinar un poco cómo se caracterizaba el funcionamiento del doctorado en esa época, pero nunca pude suplir la información faltante. En algún caso pude deducirla o preguntarla. Por ejemplo, a Maureen Williams le pregunté cómo era el tema y ella me dijo que el que había sido de alguna manera su guía, aunque formalmente no tuvo director, fue Isidoro Moreno Hijo, porque ella estaba en la cátedra de él. Pero nunca pude sortear esa parte. Obviamente, para las investigaciones posteriores, como hoy sí hay un registro del director y de todo, bueno, posiblemente quien tome la antorcha de donde me quedé yo, bueno, pueda tratar de ver si existe alguna continuidad de las ideas de esta tesis desde las tesis doctorales a partir de una fecha ya en el siglo XXI, ¿no? Bueno, muchas gracias. El próximo trabajo va a ser los discípulos del doctor Leopoldo Bodio, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener todo y vamos a poder hacer y poder contestar esta pregunta. Bueno, no veo manos levantadas, así que yo sigo preguntando. Si alguien quiere preguntar, me Creo que levanta. está levantando el doctor Martínez. Ah, el doctor Martínez, doctor, adelante. Está silenciado. Ah, un momentito, a ver, espera que... Ahora sí. Adelante, ¿Se me oye? Bueno, perfecto. no, doctor. quería. ¿Me oye? Sí. Perfecto. Sencillamente quería felicitar al expositor realmente por su excelente conferencia. Y quería decirle que por circunstancias de mis estudios,
yo era el único candidato para hacer historia del derecho. Él se había suspendido el doctorado, se abría y la materia historia del derecho no figuraba como materia para hacer un curso, y había que hacer un curso. Entonces yo elegí una materia que se le acercara y con un verdadero maestro. Entonces me anoté en Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas en el curso dictado por el doctor Isidoro Ruiz Moreno, el padre del actual profesor titular de Historia del Derecho. Fue un verdadero acierto y compartí con todas esas gentes que usted está nombrando, y todas ellas fueron compañeras mías, compañeros míos y compañeras dentro de ese curso de historia de las relaciones exteriores argentinas que dictó el doctor Ruiz Moreno, de manera que yo he tenido una cercanía con la historia de las relaciones exteriores muy agradable y muy confortable. De manera que estoy muy habilitado para felicitarlo, no como profesor de historia del derecho, sino como estudiante de historia de las instituciones argentinas, de las relaciones exteriores argentinas. Su exposición ha sido realmente notable y la figura de Podestá Costa debidamente exaltada, porque él sí fue un gran maestro en la Facultad de Derecho y allí donde diera sus clases. De manera que lo felicito con esta aclaración. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Es muy lindo también, ¿no? Poder a veces escuchar temas que no nos son tan lejanos en el tiempo a muchos de nosotros y de los que muchos hemos sido testigos, ¿no? Yo no fui alumna de Podestá Costa, pero me acuerdo cuando yo estudiaba, todo el mundo también estudiaba creo que toda la bibliografía que había elaborado y de todos los autores que vos mencionaste recién, ¿no? Creo que todavía existía la cátedra de Hermida, estaba la cátedra de Sabaté, yo soy superviviente de esa época. Y bueno, no veo manos levantadas, así que voy a seguir con algunas preguntas, algunos comentarios, si vos podés contestar, si vos podés ampliar. Vos hablaste muy bien del patrón de ideas, de las doctrinas. Me gustaría ver si vos podés mencionar algunas de esas ideas de Podestá Costa y por qué considerás que es tan importante su proyección en el derecho internacional público. Fantástico. Mira, yo dentro de las dos ideas que me interesa destacar de Podestá Costa, la primera es la famosa idea de la comunidad de fortuna, donde esa hay que contextualizarla dentro de las corrientes migratorias de la República Argentina, que ha tenido la República Argentina, cuando, claro, muchos extranjeros se instalaban en el país y esto provocaba que de algunos estados, ante cualquier mínimo incidente con ese extranjero, intentase aplicar el Instituto de la Protección Diplomática y si pudiese tratar de inmiscuir en asuntos domésticos. Básicamente lo que hace Podestá Costa con esta idea que él esboza siendo estudiante y luego desarrolla aún más y que llegó al conocimiento de la Sociedad de las Naciones, esa idea de la comunidad de fortuna, y básicamente lo que dice es que el extranjero se tiene que someter a las mismas beneficios y riesgos que cualquier ciudadano local con fundamento en la Constitución Nacional y que somos iguales ante la ley. Entonces, vos estás dentro de una comunidad, la fortuna, o sea, el acierto o el progreso y la desgracia es común. Entonces, todos estamos sometidos a las mismas reglas de juego. Por el hecho de ser extranjero, uno no debería, ¿sí?, que ante cualquier infortunio, ¿sí?, el Estado del cual es nacionalidad, de su procedencia, se inmiscuya y le reclame a la República Argentina, una joven nación todavía, ¿sí?, por estas cuestiones. Esa es básicamente la idea. Uno podría pensar que la tesis de la comunidad de fortuna hoy no tiene aplicación, pero sí es
recordara con alguna frecuencia, ya no con la misma idea que la había gestado Podestá Costa, pero sí aparece en el Congreso de la Nación cuando uno ve los debates parlamentarios, cuando se tratan temas de denuncia de tratados bilaterales de inversiones. ¿Sí? Aparece de vuelta esta idea. Si uno trata de ver los debates sobre estas cuestiones, yo sé que Viviana conoce muy bien por su trabajo, uno encuentra de vuelta la idea de la comunidad de fortuna. La otra idea de Podestá Costa, y que es la que por ahí es más propia de la universidad y no tanto de la aplicación práctica del derecho internacional, es el tema de la famosa distinción entre insurgentes y comunidad beligerante como sujeto de derecho internacional, la comunidad beligerante y no la insurgencia. Esta es una distinción que hace Podestá Costa en la primera edición de su libro en la década de 20 de Derecho Internacional Público. Tengan en cuenta que en ese momento no cualquiera escribía un libro de Derecho Internacional Público, y en el caso de Podestá Costa tenía la primera edición 2 tomos, la segunda edición 3 tomos, y la segunda edición, la tercera edición 2 tomos de vuelta. Y ahí, en esta primera edición, Podestá Costa plantea la distinción entre lo que es la insurgencia como actor internacional y la comunidad beligerante como sujeto, con las características que tiene que tener la comunidad beligerante, que era básicamente la estructura de índole militar, el control total o sustancial de una parte del territorio de un Estado, el mando militar, el uso, el desarrollo de las hostilidades con observancia a las normas del derecho internacional humanitario, de las normas que rigen los conflictos armados, ¿sí? Distinguiendo, ¿sí? Combatientes de no combatientes, ¿sí? Y esos criterios elementales que había esbozado Podestá Costa, hoy todos los profesores de Derecho Internacional, incluso en los libros actuales, respetan esa clasificación, esa distinción. Claramente, lo que pasa es que no todos tienen claro que en verdad el que primero que hizo eso y que luego se mantiene todavía hoy en día sin cuestionamiento fue Podestá Costa. Entonces, yo por eso siempre digo, Podestá Costa ha sido para mí, a ver, mi maestro fue Hugo Camino, ¿sí? Mi corazón está con él, pero yo tengo que reconocer que, objetivamente, el internacionalista que marcó la bisagra fue sin duda Podestá Costa. Y no solamente lo digo yo, sino que uno de los jurados, que fue Julio Barbosa, que para mí yo les hago un comentario de color. En el jurado yo tenía a Lilian de Castillo y a Julio Barbosa, que están mencionados en la tesis y sus cátedras, respectivamente. Y yo tenía mucho temor en esa defensa, porque no sabía con qué me iban a preguntar o que me digan, Godio, todo muy lindo lo que usted dice, pero esto que usted dice, yo lo viví y para mí fue distinto por otro motivo. Y ahí yo no tenía forma de decir nada. No, al contrario, están los dos muy de acuerdo. Y cuando Barbosa, que fue contemporáneo a Podestá Costa muchos años y lo conoció y lo trató, él me dijo, yo coincido en que fue Podestá Costa. Entonces a mí eso a mí me liberó bastante de la presión que tenía en la defensa de la tesis, ¿no? Porque era un temor. ¿Sí? Pero bueno, esa era básicamente la respuesta en cuanto a las ideas. ¿Sí? Había otras más, porque en verdad el libro de Podestá Costa, la tercera edición de 2 tomos, luego fue actualizado por José María Ruda cuando Ruda era juez de la Corte Internacional de Justicia, nada menos, y esa actualización de Ruda permitió que incluso hoy en día todavía se utilice. Entonces, hay como una continuidad, una respuesta, una aceptación de los profesores que hoy incluso siguen a cargo de la cátedra en tomar eso. Y parte de esos criterios y de ideas de Podestá Costa también fueron tomados y respetados por Moncayo, Gutiérrez Posse y Vinuesa, con ese famoso librito que sacaron ellos 3 juntos en la década del 70, que todavía se sigue usando para las primeras unidades de la materia. Entonces uno ve cómo la distinta bibliografía, incluso la posterior de Lilian de Castillo, o las ideas de Mónica Pinto, que también tiene su libro de Derecho Internacional, editado por el Fondo de Cultura Económica, uno ve, ¿sí?, ese patrón, cómo va haciendo ese efecto cascada, que, a ver, siguen respetando una manera de ver y organizar el funcionamiento de la comunidad internacional, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy valioso. Pero en cuanto a Podestá Costa, para ir a la pregunta de la doctora Kluger, cito esos 2 ejemplos como los 2 más notables,
sin perjuicio de lo que fue toda la idea en general de los textos de Podestá Costa. Bueno, muchas gracias. Sí, yo doy fe, como vos mencionaste, que en el arbitraje de inversiones se sigue citando a Podestá Costa. Y bueno, y ahora yo me voy a trasladar del presente, como buena indianista que soy, tengo que hacer alguna pregunta, tengo que encontrarle algo, acerca de si entre los internacionalistas y sobre todo los Podestá Costa y los discípulos de Podestá Costa, si encontraste la existencia de algún grado de familiaridad con el derecho indiano. Si se cita, si se conoce, obviamente me estoy refiriendo al derecho castellano indiano. Algunos principios. Mira, yo no lo vi de manera, a ver, como verificable prima facie, ¿no? Pero no me sorprendería, ¿sí? Porque en verdad, en rigor, Podestá Costa fue profesor de historia en distintos establecimientos educativos y tenía una biblioteca muy importante, fue conferencista muy importante en cuestiones de historia en general, ¿sí? De historia de las civilizaciones. Entonces, no me sorprendería que haya desarrollado trabajos y conferencias por fuera. Algunas están señaladas en la tesis, ¿sí? Así que si vos me decís, relación, sí, hay algún texto de él y alguna conferencia de él que encuadraría dentro del derecho indiano. Pero yo no los abordé en detalle como algo sustancial de la tesis porque mi objetivo iba por otro lado, que era identificar una escuela. Pero sí, en la tesis seguramente alguna conferencia de Podestá Costa o algún texto hay. De hecho, bueno, para los que conocen a Gioja, muchos de los libros de historia de Podestá Costa están en la biblioteca de Gioja. Y si quieren saber cuál era efectivamente el texto de Podestá Costa, de su biblioteca, más allá de que tenía un sellito que decía Podestá Costa, tienen que fijarse en la página 101 que está sellada con un sello personal que le ponía Podestá Costa para que identificar cuáles eran sus libros y alguien se los llevaba. Bueno, en la página 101. ¿101 de qué? Sí. Entonces un día pasas por Equioja, agarrás y decís, quiero saber si este libro era de la biblioteca de Podestá Costa, más allá de la época, y vas a la página 101 y vas a ver un sello. ¿101 de qué obra? Sobre, ¿De qué obra? En cualquiera de los libros que vos te das cuenta que son de historia previos a 1960, más o menos, que son de Gioja. ¿Por qué? Porque la biblioteca de Gioja, cuando Gioja muere, de Podestá Costa, cuando Podestá Costa muere, Caminos y Hermida convencen a la familia para que donen la biblioteca al Instituto de Derecho Internacional, que es donde hoy funciona Gioja. Entonces, parte de la biblioteca del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, es la herencia de la biblioteca personal de Podestá Costa. Por eso hay muchos libros de historia de esa época. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no, no quiero monopolizar las preguntas, pero no veo más manos levantadas. Así que bueno, por mi parte, te quería agradecer muchísimo. Me encantó tu exposición. Es muy enriquecedor para nosotros tener expositores que traten este abanico tan amplio de temas, ¿no? Y con todas estas visiones tan distintas. Así que te agradezco mucho. Quiero informar a todos los presentes que el doctor Godio es miembro de nuestro instituto, ha sido incorporado hace poco, así que te estás acercando mucho, muy cerca a la historia del derecho, ya sos uno de nosotros, así que te agradezco muchísimo, agradezco a todos los presentes, esta charla va a estar grabada y subida a YouTube, como las casi 40, 50 charlas que ya están subidas a nuestro canal, así que va a estar disponible para los que no hayan podido estar presentes hoy. Y bueno, por mi parte yo me despido, te agradezco y te doy el piso para que vos también te despidas. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer reencontrarme con ustedes y conocer a otros integrantes nuevos.
y que no conocía, y por supuesto estoy a disposición de ustedes. Si alguno me quiere escribir, le puede pedir mi correo a la doctora Kluger, que con mucho gusto quedo a disposición. Muchas gracias. Así será y nos estamos viendo el jueves que viene con nuestra próxima charla. Chao.